Tenemos con la ayuda del Señor para dar. Gracias. Cantemos con la ayuda del Señor para dar inicio a la predicación del Evangelio, el número 98. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallará. Podemos cantar todo el himno. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si contigo que necio pecó, vas buscando a tus pies compasión, quien amigo en Jesús hallará, y tendrás por su sangre perdón. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Cuando venga el yo del rey, dando voces al buen Salvador, y en los hombros llevarás de tan fuerte diamante pastor. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora queremos buscar tu presencia, Señor, y queremos buscar tu rostro porque reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Estamos en la mano del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y el que hizo el universo, que es soberano, sublime sobre todas las cosas. Te damos las gracias, Padre, porque en esta noche, con la gracia que viene de ti, nosotros, tus hijos, nos proponemos anunciar tu palabra. Te damos las gracias por los amigos que en esta noche nos visitan. Deseamos rogarte que tú te encargues
de bendecirles de una manera muy especial. Que la gracia, la misericordia y la bondad del cielo sea sobre ellos a través del Espíritu Santo, que puedan comprender la necesidad que hay en su ser interior, o es decir, su corazón y su alma, de recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Queremos darte las gracias, Padre, por ello, y queremos rogarte que tú te encargues, amado Dios, de guiar y de dirigir el culto de la predicación del Evangelio desde el principio hasta terminar. Trae con bien si alguno viene por el camino. Todo lo dejamos en tu mano, Padre. Date las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos amigos y amigas que en esta noche nos visitan, queremos darles las gracias porque usted en esta noche se encuentra acá con nosotros y usted ha tomado una buena decisión de venir esta noche a este lugar sencillo donde se congrega el pueblo del Señor con el buen deseo de anunciar la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de un versículo que tenemos aquí. Con la ayuda del Señor, leamos en Isaías, capítulo 1, y versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra ropa delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. En realidad, en esta noche, ciertamente el versículo que hemos escogido en esta noche nos habla de que hay que lavarse y limpiarse. Y es triste saber de que desde que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, nosotros los seres humanos hemos sido contaminados con el germen del pecado en nuestro corazón. Y nuestros corazones han sido manchados por ese germen del pecado de la desobediencia que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Por lo consiguiente, nosotros, los seres humanos, estamos en una condición delante de Dios, nuestros corazones están manchados por el germen del pecado. Y gracias a Dios, porque Dios en su gracia y en su misericordia proveyó el medio para que el ser humano pudiera lavarse y limpiarse de su pecado. Cuando nuestro amado Salvador sufrió y murió en la cruz del Calvario, fue con un propósito. El propósito de traer al mundo la seguridad y la confianza de que Cristo, habiendo efectuado la obra de la redención en el altar de la cruz, tenía el hombre y la mujer la oportunidad de ser lavado su corazón de su pecado. Es algo muchas veces que nosotros no comprendemos cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Nosotros, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón,
A nosotros nos resulta difícil creer y aceptar que somos pecadores por nacimiento y por práctica. El hombre y la mujer son pecadores por nacimiento y por práctica. Y la mancha del pecado está en nuestro ser. Solamente para uno poderse lavar de la mancha del pecado, lo único que debe hacer el ser humano es creer y recibir a Cristo en su corazón como Salvador personal. Ahí tenemos en la pancarta una cruz, y la cruz está pintada en rojo, y dice: Jesús murió por mí. Jesús murió en la cruz del Calvario por una razón que había en la humanidad. La Biblia nos enseña que cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, y por la desobediencia de ese hombre pasó la muerte a todos los hombres, y todos nos constituimos pecadores. Y por la obediencia de un hombre, es decir, de Jesucristo, todos los hombres podemos alcanzar la justificación a través de él. Uno muchas veces se queda sorprendido al considerar y al ver la magnitud del amor de Dios. Uno ni siquiera piensa lo que Dios hace, ha hecho y está haciendo por la humanidad. El hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, vive una vida desordenada y vacía. El hombre vive una vida apartado total y absolutamente de la presencia de Dios. Por la sencilla razón que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios los sacó del huerto del Edén, porque habían roto la comunión con Dios. Y por ende, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, Dios los sacó del huerto del Edén, lo cubrió su cuerpo con pieles. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Jehová Dios, que se paseaba al huerto del aire en el día, en el huerto del Edén, ellos se escondieron y tuvieron miedo. Ahora bien, ¿por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. El hombre y la mujer, Eva, vivían una etapa de inocencia. El hombre y la mujer, cuando estaban en el huerto del Edén, vivían una vida de completa inocencia. En el hombre y la mujer no había maldad, no había malicia, no había engaño, ni había sufrimiento. Pero a medida que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, entró en el hombre el pecado. Y por ende el pecado entró el miedo. Es interesante saber de que el hombre sintió miedo. ¿Miedo por qué? Porque Dios lo estaba llamando y él sabía que había desobedecido. Y yo le pregunto, ¿usted en esta noche no tiene miedo del porvenir? ¿Usted está seguro que cuando usted muera, cementerio, que dice cementerio o crematorio, todo ser humano tiene un día que es inevitable en la vida del ser humano, es la muerte? ¿Usted está preparado para el encuentro con Dios? Usted, como Adán, estoy plenamente seguro que usted no está preparado para el encuentro con Dios.
como le pasó a Adán. Cuando él escuchó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto de él, tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo. Su corazón había entrado el germen del pecado, igual que el suyo y el mío. Cuando el pecado entró en el corazón de Adán, sintió miedo porque Dios lo estaba buscando. Dios en esta noche te está buscando. Dios en esta noche quiere que tú te prepares para el encuentro con tu Dios. Aquí vemos la carta gráfica donde dice camino ancho. Aquí vemos que el hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, el hombre anda por un camino ancho, el corazón, la mente y el espíritu lleno de atrocidad, de maldad y de pecado en su ser. Por eso es que el hombre y la mujer andan por ese camino ancho, pero ese camino ancho le lleva al hombre y a la mujer a la perdición eterna. Y hay otro punto más importante, amigos. Aquí en este lugar vemos un trono blanco. La Biblia nos enseña que en ese trono blanco el hombre tiene una cita con Dios. El hombre, cuando muere sin Cristo, en la eternidad tendrá una cita en el trono blanco con Dios. Nosotros, los cristianos, también tenemos una cita, pero es para el tribunal de Cristo. Nosotros los cristianos, cuando el Señor venga por su pueblo y estemos en el cielo, nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo para recibir la recompensa de lo que hayamos hecho aquí en la tierra al beneficio de la obra de Dios. Pero el hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón, que tiene el corazón manchado por el pecado y muere, va a llegar un día que se va a tener que presentar delante del trono blanco de Dios. Allí será el juicio. Dios allí va a juzgar a los hombres. La Biblia nos enseña que Dios juzgará a los hombres conforme a los secretos del corazón del hombre, conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo dijo en su epístola que Dios va a juzgar a los corazones de los hombres conforme al evangelio. Cuando usted se presente delante de Dios en el gran trono blanco, y usted no aparezca en la lista, su alma, lamentándolo bastante, va a ser lanzado a ese lago de fuego por toda la eternidad. Así, amiga y amigo, que la cosa es seria. Usted está en una situación seria, apremiante. Usted tiene que, en esta noche, pensar bien con relación a la eternidad. Tiene que pensar muy bien con relación a la eternidad. Porque nosotros, los seres humanos, como le dije hace rato, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra. Pero por eso vino Cristo a este mundo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en el altar de la cruz, resucitó al tercer día dentro de los muertos y está en los cielos. Y Él en el cielo hoy es tu Salvador. Hoy Él es tu Salvador. Pero si tú partes de este mundo sin Cristo en el corazón, Él será tu juez. Y será un juez imparcial, que va a dar una sentencia justa, porque Dios es justo. Dios es justo porque Él envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario para que todo hombre y toda mujer crea en Él, le reciba a Él y tenga la seguridad de un porvenir mejor y una vida eterna con Él. Ojalá, amigo y amiga, que usted en esta noche nos visita, pueda comprender la necesidad que usted tiene que lavarse de su pecado con la sangre preciosa de Cristo que derramó en el altar de la cruz. Y usted quedará listo, su alma,
para la eternidad. Y ya usted no pasará por el trono blanco. Usted pasará por el tribunal de Cristo para recibir la recompensa de lo que usted haya hecho por amor al Señor mientras que estaba aquí en la tierra, por amor al Señor. Ojalá en esta noche usted pueda comprender esa gran realidad y recibir a Cristo como Salvador personal para el perdón de sus pecados y para la vida eterna con Él en los cielos. Que el Señor le bendiga y le bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar, vamos a leer el Evangelio según Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8, y versículo 31. Este es el Señor hablando con uno que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Vamos a anotar allí, que Jehová bendiga la lectura de sus palabras con lo que ya hemos oído. Amén. Esta mañana, en el estudio, hermano Mario dio un consejo, ¿no?, de no apegarse ni seguir mucho en las redes sociales esa cantidad de información que se obtiene en estos días en cuanto a lo que concierne al Señor Jesucristo y a su palabra. Y no deja uno de sorprenderse de la gran cantidad de desaciertos que hay, ¿no? Todo el mundo dice allí cosas totalmente ajenas a la verdad de la palabra del Señor. Y eso ha hecho, lamentablemente, que se obtenga una gran cantidad de seguidores y de personas que creen o aceptar o haber aceptado lo que esas personas están diciendo en cuanto al Señor, sin importarle ubicarse en lo que dice la palabra del Señor verdaderamente. Escuchan lo que ellos dicen y lo aceptan como verdad, lamentablemente. Ahora aquí tenemos por delante un caso de que da la impresión, por lo que el Señor continúa conversando o enseñando a aquellas personas que supuestamente habían creído en Él, que da la impresión de que son aquel tipo de personas que creen, pero solamente por emoción o de boca, como dice uno
popularmente. Y el tremendo peligro que existe con ese tipo de personas que profesan fe a su manera. Y el Señor le dice, si vosotros permanecieran en mi palabra, entonces seréis verdaderos creyentes y conoceréis la verdad. Y la verdad os da libre. Delante de ellos tenían aquel que es el único hombre sobre la tierra que ha dicho, porque tiene la moral de decirlo, que él es la verdad absoluta. Ahora, fíjense lo que había producido en el corazón de aquellas personas, que a medida que el Señor iba conversando con ellos, iba saliendo de su corazón lo que realmente había allí. Linaje de Abraham somos, eran judíos. Y una cosa que ha hecho, no solamente hizo, ha hecho, continúa haciendo, que esas personas sean la menor cantidad de hombres y mujeres que han aceptado al Señor Jesucristo, que fue y nació allí en esta tierra, ha sido el orgullo. Y aquí vemos lo que podríamos considerar el orgullo nacional. Eso es lo que dice aquí, linaje de Abraham somos. O sea, estaban orgullosos de eso. Y el orgullo, como es un sentimiento excesivo de uno mismo, produce ceguera espiritual, en este caso. Se sentían orgullosos de haber nacido en ese lugar, de ser el linaje de Abraham, de ser un pueblo a quien se le había dado la ley, pero ese orgullo los hizo perderse y rechazar al Mesías. ¿Usted se siente orgulloso de qué, amigo? De que nació Juan cristiano. Hasta ahí. De que conoce todo lo que concierne al plan de Dios para la salvación del hombre. Que desde la niñez ha escuchado la palabra del Señor y se siente orgulloso de eso, pero eso no lo va a salvar. Ahora saltando, ¿verdad? Para ganar tiempo. El versículo 39. Respondieron y le dijeron nuevamente a aquellos judíos que habían creído en él, refutándole al Señor. Nuestro padre es Abraham. Si estaban orgullosos de su religión, el padre de la fe, como dice Abraham, ellos se sentían orgullosos. Nuestro padre Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Eso es lógico. Pero procuráis matarme. Entonces, ¿qué son ustedes? Dicen haber creído en Dios, dicen haber creído en mí, pero no hacéis lo que yo digo. Orgullo religioso. ¿Cuántas personas no conocemos que yo no cambio de religión? Yo recuerdo que antes uno iba de visita, así evangelizando por las calles, y había una etiqueta que no la he visto más, estoy hablando de los años 90. Había una etiqueta en las puertas de ciertas casas que decía, no nos moleste, no vamos a cambiar de religión. Eso es un orgullo religioso. Y aunque decía ese letrero, uno colocaba un tratado por debajo de la puerta. Pero lamentablemente una vez salió uno al encuentro y dijo, usted no sabe leer, no lee lo que dice ese papel. No vamos a cambiar de religión, orgullo religioso, sin entender que lo que se le estaba presentando, lo que se le estaba anunciando al mundo, al ser humano en general, en los tiempos, en todos los tiempos, no es una religión, es una persona, y es la persona del Señor Jesucristo que dijo, conoceréis la verdad, o sea, me conoceréis a mí. Y cuando me conozcáis a mí,
seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado. El que condena al ser humano, el que hizo que Cristo muriese ahí en la cruz del Calvario, el pecado suyo y el pecado mío. Y antes de conocer al Señor Jesucristo nos sentimos orgullosos de nuestra religión. No faltamos a las procesiones en los días festivos de cualquier santo que se mencione. Orgullo religioso. Eso sentían estos hombres. Orgullo religioso. El versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron los que habían creído supuestamente: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos eran moralmente orgullosos. No. Orgullo moral. Pero cuando el Señor o le presentaron los fariseos, esos orgullosos, religiosos, y que se creían mejores que los demás en todos los sentidos, le presentaron al Señor una mujer que había sido sorprendida en pleno acto del adulterio. Pero no llevaron al hombre, sino que llevaron a la mujer. Pero eran dos los que habían sido partícipes de esa inmoralidad. Y sin embargo, esos hombres se sentían moralmente orgullosos. No hacían esto, no hacían aquello. ¿Cómo se siente usted en ese aspecto, amigo? Todos pecaron. Todos pecaron, dice la palabra del Señor, y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, en alguna ocasión de su vida, algún mal pensamiento ha pasado por su mente. Esa gente pensaba que no, nunca. Orgullo moral. Y le dijeron: un padre tenemos, que es Dios. Y esa es una gran mentira, que solamente se combate con la verdad. ¿Qué cree usted, apreciado amigo que nos visita en esta noche, que es su relación para con Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? Recuerdo una vez que fuimos de visita a un enfermo, Gabriel Elías y yo, y a mí me tocó orar. Recuerdo que era el hermano Alberto Hidalgo, hace tiempo. Estaba yo nuevo creyente, no estaba bautizado. Y en la oración, por supuesto, salió a relucir lo de hijo de Dios. La enfermera que estaba a cargo de cuidado del hermano Alberto dijo: mire, señor, usted está equivocado, porque todos somos hijos de Dios. Yo no. Gabriel Elías, que para ese tiempo, por supuesto, tenía mucho más conocimiento que yo de las Escrituras, le citó el pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. A lo suyo vino el Señor Jesucristo a hacer la obra. Y lo suyo, la nación de Israel, la orgullosa nación de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos que se aferran a él, y a los que creen en su nombre, o sea, aceptan por fe lo que ese a quien se han aferrado está hablando en cuanto a la salvación y en cuanto a ser hijo de Dios. Dice, entonces le dio la potestad, le dio la autoridad de ser hecho de Dios, hijo de Dios. No antes, amigo. Y es la palabra del Señor que lo está proclamando en este momento. No todos son hijos de Dios, solamente aquellos que por la fe hemos aceptado nuestra condición de pecadores y hemos ido al único medio que Dios ha dado, que es a la cruz del Calvario, arrepentidos de nuestros delitos y pecados, aceptando nuestra condición de pecadores. Entonces se nos dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos hombres, el orgullo nacional,
el orgullo religioso y el orgullo moral. Los hizo. No entendéis mi lenguaje, dice el Señor en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eso es todo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de la condenación, libres del pecado. Una libertad incondicional que tendrás en Cristo Jesús, siempre y cuando puedas entender y reconocer tu condición de pecador, de pecadora delante de Él, y que Él vino a este mundo precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos tienes que reconocer, y mientras no reconozcas que estás perdido en tus delitos y pecados, entonces nunca entenderás. Y siempre serás orgulloso de tu religión, orgulloso de tu pasado, orgulloso de tu nación y orgulloso de tu moralidad. Amigo, hoy una vez más estás escuchando el sencillo y claro evangelio. Este es el evangelio que se ha proclamado siempre, que Cristo Jesús vino a este mundo y dio su vida ahí en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la causa de esos quebrantos y de esa sangre que Él derramó? Él murió por mí. ¿Para qué? Para que el momento cuando, reconociendo nuestra condición de pecadores, entráramos por esta puerta angosta y nos condujésemos por este camino angosto, tendríamos asegurado el cielo y la vida eterna. Mientras tanto, no. El orgullo, man. Mientras te consideres, te sigas considerando en extremo mejor que los demás, mejor que Dios, mejor que el Señor y mejor que algunos de aquellos que dicen, como dice aquí, que habían creído en Él, pero solamente es de boca y que cometen errores, entonces nunca podrás alcanzar la salvación de tu alma. Porque para ir al Señor, no solamente por la fe, sino al corazón contrito y humillado, no menospreciarás tu Dios. Deja el orgullo. Entiende y reconoce que eres un pecador, una pecadora perdida, así como lo reconocimos nosotros en su oportunidad. Y acudimos a Cristo, el único medio que ha dado Dios, el único camino que ha dado Dios para llegar al cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta noche una vez más has escuchado de uno que vive a través de una vida indestructible porque él no quedó allí. Si él hubiese quedado allí, entonces no era la verdad. Van fuera nuestra predicación. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Subió a los cielos de donde ha de venir muy pronto. Muy pronto. Como escuchamos anoche, allá en el barrio. Mi hermano utilizó una ilustración muy buena en cuanto al semáforo. Le preguntaba a los jóvenes, a los niños que estaban allí, que si conocían ese artefacto. Yo sí. ¿De qué es la luz verde? Que tiene libre paso. ¿Qué es la luz amarilla? Precaución. Luz roja, que se detenga. Conocía muy bien el semáforo. Yo le pregunto al final que cuánto tiempo creen que hay entre el cambio de una luz a la otra. Y que en qué luz estamos nosotros ubicados en el mundo actualmente. ¿Qué cree usted? Estamos en la luz amarilla. Cristo viene pronto. Está a punto de colocarse en luz roja, o sea, la puerta de la gracia social. Amigo, venga Él, apresúrate. Como le dijo el Señor a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Así es, el Señor le dice, dense prisa, porque es necesario que Él pueda entrar al corazón de ustedes, si ustedes le abren la puerta de su corazón, y pueda venir a reinar el Rey de Gloria en su vida para bien. Y entonces tendrán un lugar asegurado en el cielo, porque ya Él fue a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Él vive
viene pronto, dio su vida, derramó su sangre para limpiar los pecados de todo aquel que me cree, y está la puerta de la gracia abierta para que todo aquel que entrare por esa puerta por la fe en Jesucristo sea salvo. Y no solamente será salvo él, sino será salvo usted y su casa, porque podrá llevar un mensaje a sus hijos y a su familia, como escuchamos esta mañana, soy salvo por la gracia del Señor. Que Él le ayude y el prospere de su palabra. Amén. Amén. Vamos a cantar del 513. Hacemos la primera estrofa, dice: yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor, cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Cantemos la primera y la segunda del 513. Yo pagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Libre soy, por la gracia del Señor, libre soy. Libre soy, aleluya, por la fe, libre soy. No pagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo andaba con temor, lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre soy, por la gracia del Señor, libre soy. Libre soy, aleluya, por la fe, libre soy. Vamos a leer 3 versículos. El primero está en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, libro del profeta Isaías capítulo 45. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el libro de Jeremías, capítulo 33, libro de Jeremías, capítulo 33, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, y en el versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por último, en la carta a los Romanos, capítulo 10. Carta a los Romanos, capítulo 10. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Esta mañana escuchábamos en el estudio una declaración muy solemne que tiene 2 vértices. Uno es la justicia de Dios. Dios es justo.
Se citaba ahí el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Su justicia es cabal, plena y absoluta, totalmente fiel. La segunda expresión, el segundo vértice es la maldad humana. Y está airado todos los días con el impío. Esa es una realidad. Nosotros muchas veces tratamos de justificar nuestras acciones porque nos comparamos con otros hombres, con otras personas, con otros seres humanos. Y nos autojustificamos, como leía allí el hermano Larry. Entran distintas formas del orgullo humano. Algunos se aferran a religiones, otros se aferran a una vida moral, otros se aferran sencillamente a preceptos o conceptos que crea en su propio pensamiento para tratar de justificar su pecado. Pero la realidad es que delante de Dios usted no puede ocultar esa situación. Y Dios es juez justo, que está airado todos los días contra el impío. El mismo apóstol Pablo, aquí en la carta a los Romanos, donde leímos de último, en el capítulo 2 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Atesoras ira para ti mismo. Ese orgullo del ser humano que lo lleva a no querer aceptar su condición de pecador, de pecadora, lo va llevando, como escuchábamos, hacia la misma perdición eterna. Aquí van transitando, siendo engañados por el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Los va llevando como un río, que va arrastrando todo a su paso, las corrientes de este mundo. Pero es que yo no soy tan malo, dicen algunos, que aceptando cierto grado de maldad. Pero la realidad es que la santidad de Dios es tan majestuosa y gloriosa que dice que delante de Él no puede habitar la maldad. No puede habitar nada inmundo que haga abominación o mentira. Quiere decir que el ser humano en su estado natural no tiene acceso a Dios. Está apartado de Dios por su pecado. Y existen muchas formas de manifestar el pecado. Lo que pasa es que hay personas que, como hemos dicho, establecen sus códigos en base a la moralidad de este mundo. Y este mundo tiene códigos morales. Y claro que hay transgresores de ese código moral que también son transgresores del código de Dios. Pero hay cosas que este mundo permite que para Dios también son pecados. Por ejemplo, la mentira. No, pero es que es una mentirita blanca. Para Dios no existen mentiras blancas ni negras. Mentira. Y como ya se ha mencionado, el orgullo, la vanidad, el no querer aceptar su realidad delante de Dios. Mire este profeta donde leímos primeramente, Isaías. Le estaba sirviendo a Dios y estaba recibiendo palabra de Dios y estaba presentando la palabra de Dios al pueblo de Israel y estaba llamándolos al arrepentimiento. Y les decía, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el ser humano sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es que el pecado es como un hedor profundo de una llaga.
Así ve Dios el pecado, y así lo estaba expresando aquel profeta. Y empezó a lamentarse por el pueblo, y empezó a hablar de unos ayes, viendo la maldad, aquellos que se embriagan y que se envanecen por su embriaguez, y que se dejan llevar por las pasiones de la lujuria y de la carne en distintas formas, aquellos que llegan a negar incluso la existencia de Dios, diciendo no hay más nada después de esto, vivamos, comamos y después muramos, tratando con total rebeldía aquella palabra que Dios estaba dando a través del profeta Isaías, y él escandalizado por todo aquello. Pero sabe usted, llegó un momento donde Isaías vio la visión de la gloria de Dios, su santidad, viéndolo allí sentado en su trono en la majestad de las alturas, y seres angelicales que cantaban de su santidad. Él dijo, ay de mí que estoy muerto. Ya no estaba viendo el pecado del otro, estaba viendo su propio pecado, viendo la majestad de la santidad de Dios. Si usted hoy llegara a abrir los ojos de la fe, los ojos de su alma, y pidiera ver a Dios en su santidad, comprender que Él es un Dios santo que no acepta ningún tipo de pecado, usted terminaría clamando como Isaías, ay de mí que estoy muerto. Siendo un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero Dios en su misericordia lo redimió, le dio redención. Y llega al punto allí donde él está dando palabra a Isaías y le dice un mensaje para el pueblo. Mirad a mí. Ellos estaban viendo a muchos dioses paganos, imágenes, esculturas de hombres, siguiendo modelos de este mundo, siguiendo religiones, siguiendo filosofías huecas y tantas cosas que el hombre se ha inventado para apartarse de Dios y justificar su pecado. Y él les dice nuevamente, porque aunque él está irado todos los días contra el impío, él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan de su pecado. Y por eso, edades tras edades, época tras época, ha levantado mensajeros que presenten su palabra para que el ser humano se arrepienta. Mirad a mí. ¿Es que está pensando usted? ¿En qué está fijando su mirada usted? Mire, este mundo tiene su mirada fija en muchas cosas, pero menos en Dios. Siguiendo tantas cosas. Bueno, es que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. El sistema mundial y que impera, eso está bajo el maligno. Y va de mal en peor, va hacia su propia autodestrucción. Pero le hablamos a usted y hablamos en cuanto al futuro eterno de su alma, que debería ser la prioridad por excelencia en el cual usted debe fijar toda su atención. La eternidad que está por delante. ¿Dónde irá a pasar usted la eternidad? ¿En gloria o en condenación? Y Dios le dice, usted quiere ir a la gloria celestial, su pecado se lo imposibilita. Y entonces le dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
No esté buscando usted más nada en este mundo, ni a más nadie. Usted necesita un Salvador. Usted necesita uno que cubra todas las demandas de Dios del pago por el pecado. Alguien que haya pagado cabalmente y que lo haya demostrado, no solamente muriendo por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, sino que haya resucitado y que vive en el poder de una vida indestructible y que hoy le dice, mirad a mí. El Señor Jesucristo, no hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él siendo Dios, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, Él tiene acceso a la presencia de Dios. Pero también siendo hombre, puede pagar nuestra deuda y acercarse a nosotros para darnos salvación y vida eterna. Mirad a mí. Pero lo otro que hemos leído allí de parte de Dios es, clama a mí y yo te responderé. Mire, un día yo había escuchado el Evangelio durante varios años en clases bíblicas y por algunos familiares. Pero un día yo llegué a conciencia de pecado como a los 11, 12 años y entendía que tenía que aceptar a Cristo. Pero bueno, uno viendo las bagatelas de este mundo y encandilado por las luces y la pompa de este mundo, no decía, vamos a dejarlo para después. Pero un día dije, no más, yo hoy tengo que ser salvo. Y me levanté con esa disposición y empecé a leer la Biblia. Y yo decía, bueno, yo debo sentir algo debe tocarme y hacerme para yo ser salvo. Y no pasaba nada. Y leía y leía y leía. Vine aquí a la clase, era un día domingo. Nada. Y ya yo estaba angustiado ya, incluso estaba entrando como en depresión y dije, ¿será que Dios ya me desechó? Porque yo también sabía que la Escritura dice que no contenderá a Dios para siempre con el hombre. Dios llama y toca la puerta, pero no siempre llamará. Yo dije, yo creo que Dios me desechó ya. Como que no tengo esperanza. Y bueno, el hermano Ali se me acercó y me dijo, mire joven, ¿usted quiere venir hoy a escuchar el Evangelio? Dije, ¿cómo no? Pero tiene que tener puesto para mis hermanos y para mi mamá, ¿cómo no? Y nos vinimos todos. Me senté allí en un banco allí, al frente. Y empecé a escuchar. Y yo esperando un mensaje, hasta que llegó un momento que entendí que lo único que tenía que hacer, ya teniendo claridad de mi situación de pecador perdido y ya entendiendo que solo en Cristo podía alcanzar salvación, era clamar a Él. Y desde lo más profundo de mi alma, pegué el grito más grande de mi vida y nadie lo escuchó en el local porque salió de aquí del alma directo al cielo. Señor, perdona mis pecados y yo acepto a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como mi Salvador personal. Y desde hoy abro las puertas de mi corazón y allí clamé. Y recibí la respuesta de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ese día fui salvado. Al terminar el culto me reuní con los ancianos de la asamblea y les manifesté que yo había aceptado allí al Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura, confesar el nombre del Señor. Si confesares con tu nombre, que creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ese día alcancé la salvación de mi alma. Usted lo puede hacer esta noche.
esa oferta de la cual yo me apropié el 4 de agosto del 91, es la misma promesa que Dios le está dando a usted en esta noche. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe de lo único que uno se arrepiente después de haber creído? Es de no haberlo hecho antes. ¡Qué bendición! Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Él. Mírelo a Él, no esté viendo usted más nada, solamente Él le puede dar salvación, solo puede Él darle el perdón de sus pecados y desde allí empieza usted a transitar directo hacia la gloria para vivir la eternidad con Él. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio, este mensaje maravilloso que el mismo Señor Jesucristo vino a darnos. Damos las gracias por Él, el gran regalo de Dios, el don inefable. No llegamos a entender tu amor, siendo nosotros aún pecadores, estuviste dispuesto a dar a tu Hijo amado para darnos salvación y vida eterna. Pero te damos las gracias por ello. Pensamos en los que han escuchado el mensaje del Evangelio en esta noche. Que el Espíritu Santo utilice la palabra, que sus conciencias sean despertadas y que lleguen a entender su situación delante de ti y que lleguen a mirar a este Cristo glorioso y apropiarse de Él para salvación. Al salir, llévanos con todo bien. Ponemos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar 2 estrofas del himno 42. Dice: Dios de amor, Dios de amor. A ti vine, un pecador. Nada de bueno había en mí, más de lo bueno que no merecí. Todo en ti encontré, todo en ti encontré. Cantemos la primera y la segunda estrofa del himno 42 y luego escucharemos algunos anuncios. Dios de amor, Dios de amor. A ti vine un pecador, nada de bueno había en mí, más de lo bueno que no merecí. Todo en ti encontré, todo en ti encontré. Dios de amor, Dios de amor, cuando dime hombremos, vienes y diste bendice lugar, con alegría en tu hogar. Y como hijo y como hijo